Mis amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Les saludo a todos en esta noche, en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en esta noche bajo el tema Dios obra a la distancia. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo capítulo 8, el versículo número 13. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús dijo al centurión: Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Por causa de la pandemia del COVID-19, amén, nosotros se nos ha dicho que permanezcamos en nuestras casas, que mantengamos una distancia social de 1 metro o 2 metros. Amén. No podemos acercarnos a nuestros familiares y abrazarnos. No podemos hacer las reuniones como antes se hacían. Todo debe ser a la distancia. Todo debe ser utilizando los medios digitales o virtuales para evitar el contagio masivo del COVID-19. Pero sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que obra a la distancia. Sabemos que uno de los atributos que tiene nuestro gran Dios y es omnipresente. Él está en todas partes y Él ninguna barrera puede detenerlo. Ni el COVID puede detenerlo, ni ninguna enfermedad. Así que el Señor puede glorificarse en la distancia donde usted se encuentre, ahí Dios puede hacer la obra. Y aquí en la palabra de Dios donde leíamos, nos relata una historia, amén, donde Jesús obra a la distancia, donde Jesús sana al siervo de un centurión a la distancia. Dice en el versículo número 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un hombre comandante del ejército romano, uno de los altos rangos, que también tenía varios siervos a su disposición, varios soldados bajo su dominio. Y el Señor le dice, el centurión le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos que el Señor tiene la disposición de ir a la casa de aquel hombre a hacer el milagro, pero el centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Hay una humillación de parte de ese hombre, amén, porque él sabía que Jesús era el Dios Todopoderoso. Y el versículo número 8 dice, el versículo número 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo haz esto y lo hace. ¿Por qué este hombre dijo esto? Porque sabía que Jesús era un hombre que también tenía su mandato, también tenía hombres bajo las órdenes de ellos, andaba con sus discípulos. Y este hombre le da un estatus al Señor muy elevado, un estatus grande. Bendito sea el Señor. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. El Señor Jesús se maravilló de lo que este hombre le dijo. Bendito sea Jesús, porque cuando lo exaltamos, amén, cuando reconocemos lo que realmente es el Señor se maravilla. Y el Señor había comenzado a predicar su palabra a las ovejas perdidas de Israel. Y dice que no había hallado tanta fe en Israel como la que tenía el centurión. Y el versículo 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces el Señor a la distancia hizo el milagro en aquel criado del centurión, porque el Señor obra a la distancia. Amén.
El Señor no tiene que ver con barreras, donde quiera que, si nosotros oramos por una persona desde aquí de Valledupar y la persona está enferma en los Estados Unidos, Dios puede sanarle. Amén. Porque Dios es el Dios Todopoderoso. Tal vez usted se sienta triste allá en el CRM, afligido, porque no estamos físicamente nosotros allá. Pero recuerde que la obra de Dios no la detiene nadie. Amén. Dios obra a la distancia. Desde acá, de nuestras casas, estamos llevando la palabra de Dios a ustedes por WhatsApp. Y Dios sigue obrando también en la vida de ustedes allá en el CRM. Así que no se preocupen, no se desanimen, que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Y recuerde que Dios obra a la distancia. Dios no tiene barreras. El Espíritu Santo de Dios, amén, no puede ser detenido. Y vamos a ver otro caso aquí donde Dios obra a la distancia, porque hay muchos. Y es la de una mujer en San Mateo capítulo 15, versículo más adelante. Voy a buscarlo aquí un momento. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios. El versículo 26 dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Vemos una mujer que no era de parte del pueblo de Israel, una mujer cananea. Y el Señor, y esta mujer había escuchado hablar de Jesús y va tras Jesús diciéndole: Señor, socórrame, ayúdame. Mira que tengo esta dificultad, este problema. Tengo a mi hija enferma. Pero el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se estaba refiriendo, amén, al pueblo de Israel. El Señor comenzó a predicarles la palabra a ellos. Bendito sea el Señor Jesús. Ellos eran los hijos. Pero esta mujer se humilla delante de la presencia de Dios y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor le dice: grande es tu fe, hágase como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Fue sanada a la distancia, amén. Solamente el Señor dijo la palabra y la hija de la mujer cananea fue sanada. Así que solamente debemos creerle, amén. Vimos que en estos dos ejemplos que he dado en esta noche, estas dos personas creyeron en el Señor, creyeron. Así que solamente nosotros creamos que Dios puede manifestarse desde la distancia y que no hay una barrera que pueda detenerlo a Él. Amén. Ya que no podemos reunirlos por causa del COVID-19, pero Dios puede orar a la distancia. Yo sé que Dios puede seguir obrando ahí en el CRM, en la vida de cada uno de ustedes, pero usted debe seguir al Señor y seguir, amén, pedirle nuevas fuerzas a Él, porque yo sé que Dios seguirá obrando a la distancia. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a recordar, amén, que Dios obra a la distancia. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos ayude cada día a creer en Él. Amado Jesús, tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias te damos por tu preciosísima palabra, Dios mío. Yo sé que tú te glorificas a la distancia, Señor. Ayúdanos cada día de una manera especial. Ayúdanos a creer cada día en tu preciosa palabra. Dios les bendiga.